Como siempre, antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea quien, quien nos guíe. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tus bondades, por tus bendiciones, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por el regalo de la vida, por poder respirar, Señor. Gracias. Gracias por la salvación que nos has dado por medio de Jesucristo, Señor. Gracias por tantas cosas, Padre, de verdad. Estamos agradecidas y siempre queremos comenzar este tiempo con agradecimiento hacia ti, Señor, reconociendo quién eres tú, Padre. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, que seas tú dirigiendo eh, ese tiempo, Señor, hablándonos tú a través de tu palabra. Espíritu Santo, ven a quitar los velos que hay en nuestro entendimiento, que podamos, eh, que sea revelada tu palabra a nuestra vida, Señor. Sé tú hablándonos a cada una de nosotras, Señor, sé tú obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por estar en nosotras, en medio de nosotras, con nosotras, Señor. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues vamos a seguir estudiando nuestro versículo que ya estamos en la recta final, ya van a descansar de mí. Estamos estudiando, ¿verdad? Este versículo que está en Salmos, capítulo 16 y versículo 11, que dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y quiero recalcar esta parte de este versículo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. No dice, eh, cuando todo va bien, hay plenitud de gozo. O solo cuando las cosas marchan bien, hay plenitud de gozo. No dice eso. Dice que en la presencia del Señor es donde está la plenitud de gozo, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos precisamente de qué era el gozo verdadero y que el gozo verdadero nace de una relación profunda con el Señor. No es fácil, no es fácil tan así como se escucha, ¿verdad? Porque a veces estamos muy ocupadas o abrumadas en las situaciones, en las cosas de la vida, pero sí es importante que nos tomemos el tiempo para estar en la presencia de Dios, de permanecer, de ser constantes en la presencia de Dios, de lo que Él tiene para cada una de nosotras, ¿verdad? De poder disfrutar, también hablamos de disfrutar de su presencia, de ir con esa expectativa, ¿verdad? No solamente de ir con eh, nuestra lista de peticiones, sino de decir, aquí estoy, Señor, y quiero disfrutar de tu presencia. Quiero gozarme en tu presencia, aún en medio de mis situaciones. Hemos visto muchos ejemplos, el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Cómo transformó, ella fue transformada después de estar en la presencia de Dios. Dice que ya nunca más volvió a estar triste. Está tremendo. Y pues bueno, ahorita vamos a tocar el gozo no depende de las circunstancias. Y de verdad que ha sido un tema que esta semana que he estado estudiando que
Digo, ay, Señor, cómo tú nos estás preparando, cómo tú nos estás equipando, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos que estamos en un mundo caído con donde hay mucha maldad y necesitamos entender cómo tener este gozo que no dependa de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal es que comprendamos que el gozo verdadero no nace de una vida fácil, que aprendamos a confiar en Dios aun cuando las cosas no salen como esperamos y que desarrollemos una fe que no se quiebre en la prueba. Sobre todo eso, ¿verdad? Bueno, todo es importante, pero que nuestra fe no se quiebre durante la prueba. Y vamos a ver varios versículos y creo que ya habíamos hablado de Filipenses 4:4, ¿verdad? Eh, que, que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y que esta carta que escribió eh, Pablo a los filipenses, ¿verdad? No era, eh, no era una carta que la escribió en las mejores condiciones. Y sin embargo, esta carta es conocida o llamada como la carta del gozo, ¿verdad? Y él escribió en la cárcel, cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? Y, y hablamos de que esta carta de Pablo a los filipenses no tiene así como un motivo específico, un asunto específico por lo cual él la escribió, ¿verdad? Pero él pone énfasis y lo que él eh, habla mucho acerca de esto, es de que el gozo, habla de el gozo de Cristo en la vida cristiana, en medio del padecimiento, en el servicio, en la fe y en la dádiva, ¿verdad? De eso habla. Y podemos ver en esta carta que, que habla del gozo, por ejemplo, en Filipenses 1:4, en Filipenses 1:18, 1:25, 2:2, 2:16 y así. Son varios versículos que él habla y enfatiza acerca del gozo. También les comenté cuando hablamos de esto que hay un predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores en su tiempo, ¿verdad? Que escribió algo bien interesante acerca de este versículo, sobre todo, ¿verdad? De Filipenses, que, que él decía que las personas que son muy felices, especialmente las que están gozosas en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensas. El gozo en el Señor es la cura de toda discordia, ¿verdad? Entonces, que, híjole, yo de verdad sentí que esto está muy, muy fuerte, ¿verdad? De poder estar gozosas aún a pesar de que nuestro gozo no nace de una vida fácil. Perdón, otra cosa que encontré acerca de este versículo de Filipenses 4:4, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Y aquí Pablo no estaba hablando de un gozo eh, y que no se estaba basando en optimismo alegre, sino que era una actitud mental.
era una actitud mental eh, positiva, pero en la confianza de que Dios estaba en control. No es algo que digamos, eh, como como que estemos repitiendo, ¿verdad? Para que las cosas, para que se hagan. Ay, ahorita se me fue la palabra, pero que está uno constantemente diciendo las cosas para que, ay, se hagan realidad. No, no es este positivismo ni esta actitud mental de que el mundo nos enseña, sino que está basado en la confianza de que Dios está en control. Miren, algo bien importante que yo puedo ver, que aprendí también este fin de semana, es que esta fe que hay en nosotros de poder confiar en el Señor, de poder tener este gozo basado no en las circunstancias, sino en mi relación con Dios, es porque hay un conocimiento del carácter de Dios. Cuando no conocemos a Dios, entonces nuestra fe eh, se debilita. No, no quiero decir que falla, se debilita, ¿verdad? Nuestra fe no es tan fuerte porque no hemos comprendido, no hemos entendido el carácter de Dios, que Él es fiel, que para Él no hay nada imposible, que Él es todopoderoso, que Él está en control de las cosas. Entonces, cuando no vemos ese gozo en nuestras vidas, podemos ponernos a pensar en em, qué cualidad del carácter de Dios no estoy confiando o no estoy creyendo o no estoy reconociendo, ¿sí? Em, y bueno, vamos a pasar ahora a otro pasaje de la Biblia que también es uno de mis pasajes favoritos en cuanto a ¿cómo les explico? En cuanto a tener esa confianza en los tiempos difíciles, ¿verdad? Y está en Habacuc. Habacuc, su nombre significa uno que abraza. Y él era un profeta, ¿verdad? Que estuvo profetizando le profetizó a Judá durante el reinado de Joaquín, del rey Joaquín, y escribió sobre las maldades del pueblo y, y esta derrota que ellos iban a tener, ¿verdad? Que el Señor ya le había mostrado por parte de los caldeos. Y es muy interesante porque solo son 4 capítulos de, de Habacuc. Y es bien interesante porque, como les digo, su nombre significa uno que abraza. Y al final de esta profecía que el Señor le dice que él hable, ¿verdad? Que le muestra. Habacuc se aferra a Dios independientemente de la confesión de los planes de Dios hacia su pueblo. Lo que hace que este nombre de uno que abraza sea apropiado, ¿verdad? Para este profeta. Eh, ah, Déjenme leerles aquí en mi Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Hay eh, nos dice de qué trata este libro y dice, si Dios existe, ¿por qué prosperan los malvados? Esta es una pregunta que con frecuencia plantean las personas sensibles a la injusticia social. Habacuc es un profeta que se identifica con esta misma causa. Predicó durante el tiempo previo a la conquista babilónica del reinado de Judá en el 586 antes de Cristo. O sea que
que lo que él habla en este libro, ¿verdad? En aquel entonces era en un rollo. Lo que él hablaba era acerca de lo que Dios le había mostrado que iba a pasar con Israel por su desobediencia, por los caminos en los que andaba. Y obviamente venía una destrucción de parte de Dios para ellos. Y él empieza este mensaje, ¿verdad? Empieza con ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. De verdad que está muy fuerte y yo les dejo de tarea que lean Habacuc. Les digo, solo son 4 capítulos y ya con este antecedente de saber de qué trata, ¿verdad? ¿Cuál es el antecedente de qué se escribió? Es la visión que Dios le da a Habacuc acerca de la destrucción de Israel que venía por consecuencia de cómo ellos se estaban comportando, de lo que estaban haciendo, que estaban yendo en contra de lo que Dios les había dicho que hicieran. Entonces, empieza así, ¿verdad? Habacuc, de alguna manera como con reclamo, y él está hablando esto. Pero en el capítulo 3 dice, perdón, solo son 3 capítulos. No sé por qué estoy pensando que eran 4. Solo son 3 capítulos, pero en el capítulo 3 eh, eh, empieza, empieza, como les digo, bueno, en el capítulo 1, Habacuc le está preguntando, al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y luego viene en el capítulo 2 cómo le responde Dios. Y él entiende y lo que la razón y Dios le dice, ¿verdad? Lo que va a pasar y por qué va a pasar. Y en el capítulo 3, eh, Habacuc comienza con una oración que dice en el versículo 2, perdón, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y está tremendo porque obviamente está por pasar algo muy fuerte, muy difícil que el Señor le está mostrando, pero Él le está diciendo, aún en eso. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y los versículos que vamos a ver, que principalmente acerca de este gozo que no depende de las circunstancias, está en los últimos versículos de este capítulo, que está en el versículo 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. La lista de todo lo que, aunque no haya nada de esto, dice, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y estos versículos finales dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y, y aquí estamos viendo y estamos que después de todo esto, que aún a pesar de todo lo que va a pasar de este panorama, ¿verdad? Habacuc se aferra, ¿verdad? Como dice su nombre, o abraza al carácter de Dios. Él conoce que aun a pesar de todo eso, el Señor dice,
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, ¿verdad? Como les digo, Habacuc vio la tierra de Judea, perdón, desolada, desolada, quizá por la invasión, ¿verdad?, del ejército de Babilonia, bueno, los caldeos, y por esta cuestión. Él la vio en esta visión así, ¿verdad? Pero aún en medio de esta pérdida, Habacuc todavía decía que podía gozarse en Jehová. Él sabía que este Dios de majestad y poder no se ve disminuido porque el hombre enfrente pruebas difíciles. A veces pensamos, si Dios es tan grande y poderoso, ¿cómo es que estoy pasando por un momento tan difícil? Sin embargo, ¿verdad? Habacuc sabía que esta era una pregunta equivocada y la actitud equivocada. En cambio, dijo, sé que eres fuerte y poderoso. Y si estamos en circunstancias desoladas es porque lo merecemos, ¿verdad? O son las consecuencias de, y aún así te alabaré y me regocijaré en ti. Eso es lo que viene. Y hay algo muy, muy importante en esto, que me llamó mucho la atención. Lo tengo incluso aquí escrito en mi Biblia, lo escribí, y hay algo que se llama elección de pensamiento. Es lo que estábamos diciendo de Pablo, ¿verdad? Que él tenía una actitud positiva, pero no de ese positivismo del mundo, no, sino de entender el carácter de Dios, que esto es bien importante. Por eso es importante que leamos la palabra, que, que le pidamos a Dios que nos revele lo que Él nos quiere hablar a través de ella, que le conozcamos, que conozcamos realmente cuál es su carácter, porque Él no falla, Él no cambia. Cuando nosotras comenzamos lo pongo en términos humanos, ¿verdad? Cuando tú conoces a alguien y te dicen algo de esa persona, dices, no, yo conozco que esa persona no es así, y confías en ella, aun a pesar de que podría ser que, que sí está, no sé, haciendo algo mal o no sé, ¿verdad? Y cuánto más nosotras necesitamos confiar en Dios, en que Él no nos falla, en entender que su carácter es perfecto y que necesitamos aprender a confiar en Él. Y en esa confianza se basa el gozo en nuestras vidas, no en lo que está pasando, que no se ha resuelto, en la situación difícil, sino en saber que Él tiene el control de todas las cosas y que Él está obrando en nosotras, está trabajando en nosotras, porque Él está haciendo algo grandioso para nosotras, está preparando cosas para nosotras. Por eso es importante que entendamos que el gozo no proviene de las circunstancias, no viene de que todo está bien, de que todo es perfecto, de que mi familia, no hay discusiones y por eso soy feliz. No, porque al final somos imperfectos. Entonces no podemos basar nuestro gozo en la expectativa de que todo sea perfecto, de que todo esté bien. El pensamiento para esta semana es: el gozo no niega el dolor, pero sí afirma la confianza en Dios. No niega el dolor, pero sí afirma la confianza en Dios. Ese es el gozo que tenemos, ¿verdad?
Hay algo que me gustaría decirles que estaba viendo acerca de estos versículos, ¿verdad? El último, sobre todo el último versículo de Habacuc 3:19 que dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y yo dije, a ver, vamos a investigar, ¿verdad? Que ya saben que a mí me gusta darles eh, contextos y definiciones y todo. ¿Qué es una sierva? Yo le pregunté aquí a nuestro amigo Google, ¿verdad? ¿Qué es una sierva? Y me llamó muchísimo la atención unos detalles que ahorita les digo. Em, el siervo de la familia Cervidae. Es un mamífero rumiante artiodáctilo, caracterizado por su cuerpo esbelto, patas largas y principalmente por las astas ramificadas que los machos renuevan anualmente. Son herbívoros sociales, viven en bosques templados y fríos del hemisferio norte y suelen ser tímidos. Ok. Características principales. Y yo les voy a decir qué fue lo que me llamó la atención. De su anatomía, ¿verdad? Que tienen pezuñas y cuernos utilizados para el cortejo y combates entre machos. Su pelaje suele ser marrón y cambia de color según la estación. Hábitat. Aquí viene lo interesante. Hábitat. Adaptables a diversos ecosistemas. Prefieren zonas de transición entre bosques y áreas abiertas. Entonces, dice que son adaptables. Cuando aquí en la palabra dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Necesitamos aprender a ser adaptables al hábitat en donde nos estamos. No conformes. No estoy hablando de que nos conformemos si la situación está mal. Bueno, pues ya me fue mal, pues ya. Ser adaptable. Que aún a pesar de la situación difícil, yo esté gozosa. Y luego habla de usos y simbolismos y dice, se utiliza frecuentemente en la cultura y espiritualidad como símbolos de nobleza, la naturaleza y la búsqueda espiritual. Y vean este detalle. Dice, en textos bíblicos, el siervo simboliza la fuerza y la capacidad de superar dificultades, como en Habacuc 3:19. Y cita este versículo que estamos estudiando. Eso me lo dijo Google. Entonces, ¿por qué? El profeta habla de que el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Porque una el hábitat, ¿verdad? Que estamos hablando de esto de que se adaptan es porque estas zonas donde ellos andan de boscosas y áreas abiertas no son precisamente los terrenos más lisos o más parejos, ¿verdad? Son terrenos rocosos, algunos son, no sé cómo se digan en otros países, aquí en México decimos empinados, que son, no sé, en declive, ¿no? No sé cómo se diga, no sé si me entienden. Y aún ellos, los ciervos, caminan por ahí con una confianza, tranquilidad y otro detalle que leí no me acuerdo que estuve en muchas cosas investigando, que los pasos que dan con sus patas delanteras las pisan con sus patas traseras. O sea, no es como que un poquito adelante, no, pisan exactamente en el mismo lugar. Ese detalle me llamó mucho la atención. ¿Y cómo lo traemos a esto que estamos
viendo, estudiando, que necesitamos tener esta fortaleza en el Señor, ¿verdad? Que hace nuestros pies firmes, aún en el terreno más difícil. Dice, y sobre mis alturas me hace andar. En esta confianza, en esta tranquilidad que Dios nos trae, aún en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, les leo desde el principio, bueno, desde el capítulo 10, versículo 17, perdón, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres tan lo haces todo tan simple y tan sencillo para que lo podamos entender, Señor. No es que digamos que tu palabra, no queremos decir que es compleja, pero tú nos lo haces tan claro para nosotras, para poder entender, para poder comprender lo que nos estás diciendo, lo que quieres que aprendamos, lo que quieres que apliquemos a nuestra vida. Porque de qué nos sirve saber si no lo aplicamos. Señora, haznos hacedoras de tu palabra, que podamos eh, poner en práctica esto en nuestras vidas, Señora, aún en las dificultades, aún en los tiempos difíciles, Señor. Cuando tu Espíritu Santo trae consuelo a nuestras vidas, trae esa fortaleza, Señor, que podamos entender que eres tú quien hace nuestros pies como las siervas, Señor, que podemos caminar firmes, seguras en ti, entender que tú eres nuestra fortaleza en todo momento, poder tener esta seguridad de que tú tienes el control de todas las cosas, que tu carácter, Señor, no va a cambiar, que tú no vas a rendirte con nosotras, que no vas a decir, ya me cansé de ti porque fallas constantemente o te debilitas. Gracias, Señor, porque no eres así. Gracias porque no te cansas, porque eres fiel. Gracias, Señor. Padre, y que podamos entender que nuestra felicidad no se basa en las circunstancias, en una vida fácil y sencilla, sino que se basa en el permanecer y en el estar en tu presencia, en conocerte a ti, en conocer tu carácter, en saber quién eres tú. Señor, gracias. Gracias por amarnos tan profundamente. Gracias por amarnos de tal manera, Señor, que sostienes nuestras vidas en todo momento, en toda circunstancia. Que aprendamos a permanecer en ese gozo, en el gozo de tu salvación, en el gozo de estar en tu presencia, de saber ir al lugar correcto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y gracias. Gracias por darnos todas las herramientas
¿Por qué no nos dijiste, ay, te las arreglas y ves cómo le haces? Gracias, Señor, porque no eres así. Gracias. Gracias porque por todos lados estás hablándonos, estás mostrándonos lo fiel que eres y tu carácter. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra solo a ti, Padre, porque solo tú eres digno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.